Hola amiga, ¿cómo va? Ah, me estoy acomodando los pelos. Igual estás como más vanguardia con el pelo blanco ahora, que está muy de moda. Bueno, no Van hay a nada salir que hacer. todas como vos. No hay nada que hacer. Bueno, ¿Cómo te nada. estás acomodando? ¿Qué onda el encierro? Más o menos. eh, Era lo que creo que hablamos de esto antes de que nos propongan la charla de la diferencia entre encerrarte porque tenés ganas de encerrarte, cosa que a mí me parece que está buenísima, y otra es que uno tenga que encerrarse porque lo que está pasando afuera es terrorífico. No es, o sea, no es lo mismo. Por eso es tan complejo cuando te preguntan si estás en la cuarentena produciendo, por ejemplo. ¿A vos no te preguntan eso? Sí, sí, la clásica, como el mito para los escritores es que el escritor está mejor equipado para bancarse el encierro y que casi es la situación ideal, ¿no? Mi mamá me llama y me dice todos los días, ¿estás escribiendo sobre la cuarentena? El diario de la cuarentena que lo está haciendo todo el planeta. Además, sí, pero no está, claro, pero es eso, no están haciendo un trabajo creativo. A mí, yo por trabajo también estoy escribiendo cosas de la cuarentena, pero no tiene que ver con lo que a mí me interesa. A mí esta cuarentena no me interesa para nada. Es una cosa que ocurrió, digamos. La pandemia tampoco me interesa para nada, o sea, quiero que se termine en ese sentido, me interesa nada más. Hay un poema de Brecht que dice que empieza, o no sé si empieza o está a la mitad, que dice, se cantará en tiempos oscuros, y dice, sí, se cantará sobre los tiempos oscuros. Como que no hay Claro, mucho más tema fuera de eso. claro, es muy difícil salir de Muy tema. difícil. Y eso es para mí eso es sumamente contrario a lo creativo. O sea, lo creativo para mí es salirse de tema, Sí, en general. eximirse de la realidad, Sí, de alguna forma, aunque tengas un pie en la realidad, digamos. claro, pero es interpretarla de otra manera. Esto es como el presente continuo, a mí me parece como muy, eh, nada. Y además como también la idea, me parece, que también hay una idea muy elitista de los escritores de pensar que son como una especie de seres superiores que se pueden aislar de cómo limpiar la verdura. Ah, no, por supuesto, sí, 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 sí. Como, Lo doméstico te chupa de una manera que nunca nos había chupado antes y que es un tema para charlar en un rato, digamos, ¿no? Como el horror de lo doméstico, casi como un monstruo. sí, Bueno, no para, además, ¿no? Es como una plantita como la plantita del Little Shop of Horrors, que siempre necesita que la alimentes. es demoledor, porque aparte te vas a obsesionar, va, qué sé yo, a mí todavía no me pasó, pero te vas obsesionando, limpié la puerta, limpié esto, estoy poniendo bien Sí, la lavandina. yo oscilo entre momentos de obsesión y no sé si te pasó, como que las primeras semanas limpiaba con una fruición que ya estoy un No, poquito entrando en la desidia, pero es verdad que yo no salgo, ¿no? Vos sí salís. sí, pero muy poco, Ah, muy poco. yo como no salgo nada, porque estoy inmunosuprimida, ya es como que creé un nido, ahora no te entra nadie acá, no quiero que No, nadie entre. Estoy como no, que tranquila, no tengo ni que limpiarme los zapatos. claro, yo hace 3 semanas que no salgo, pero Paul sale. Pero estaba pensando como para nada, hacer un poco de pensar en otros encierros que sí fueron creativos. Sí. Hay algunos famosos. El famoso que era que es el de Byron Longili y Polidori. El de Lake Como, ¿no? El del No, lago Como. ese es del lago de Ginebra, es. Ah, Villa es. Diodati era la casa. Pero hay como un super mito sobre eso, como parece que hubiesen estado encerrados un montón de tiempo. Fueron 3 días nomás. Ah, mira, sí. Yo Parece, yo le daba como un mes. No, fueron 3 días. Lo que pasa es que la circunstancia es medio rara porque ese año fue un año, verano de 1816, que Sí. era Guerra. Ah, sí, no, 1816, claro, sí, sí, sí. 1816. Así que ese verano lo que pasó es que hubo una super erupción de un volcán Es verdad. en Indonesia, entonces fue el que le dicen el año sin verano. Eh, entonces pasaba mucho digamos, tiene una particularidad medio extraña, pero no es que se hayan encerrado por eso tampoco. Eso era lo que pasaba y lo que le da como cierto romanticismo
a la situación. Mary Y como Shelley tiene una novela sobre algún tipo de especie de peste, ¿no? El último hombre se llama. Es de las mejores novelas de la peste, sobre todo relacionadas en este momento, porque las novelas de la peste suelen ocurrir cuando la peste ya pasó. Claro, exacto, sí. Entonces, ¿cómo sobrevivir? O la peste es muy rápida. Sí. Hay una novela de Stephen King. Como el diario de William Defoe, que en verdad es un diario escrito 70 años después de la peste. Él tenía 4 años cuando sucede la peste de la que habla. Claro. O, por ejemplo, novelas populares tipo The Stand o Apocalipsis de Stephen King. Claro. La peste dura 4 páginas, creo. Y el libro tiene 1200. O sea, todo es, la peste ocurre, pero no. Pero el último hombre no es así, el de Mary Shelley. Porque ella sí vivía en una época donde era muy común estar escapándose de las pestes, creo. Que esa es la diferencia. Entonces, Ah, ok, ok. En la narración estás hablando. claro. Okay. Entonces lo que vos ves mucho ahí es que hay varios personajes, pero el personaje está como siempre escapándose de la enfermedad. Hay como un grupo de personajes que agarran y dicen, nos vamos a ir a tal lugar, ponele, qué sé yo, suponte, nos vamos a Pergamino, que en Pergamino no pasa nada, y Sí. se van muriendo por el camino, por ejemplo. Hay un personaje que es un rico, que dice, me voy a mi casa de fin de semana, Sí. y llega y muere ahí entre las provisiones, quiero decir, o sea, ves mucho la amenaza fantasma que viene. Y en otras novelas sobre apocalipsis en general no. En general ocurre rápido y es Claro, cómo sobrevivimos. claro. Esto no, esto es como el momento presente. Y creo que hay mucho en esa novela que se llama El último hombre, porque queda uno solo al final, porque es una novela de género además, ¿no? Pero eso sí es muy realista. Y se ve que eso sí es una vivencia de época, o sea, que es una vivencia de... En Europa había malaria en esa época, por ejemplo. Eh, Sí, sí, los relatos anteriores, digamos, esto del el relato este del diario de Defoe, que ya, bueno, es un siglo anterior, pero probablemente seguían en el aire, ¿no? Justamente el otro día tuve que bajar toda la biblioteca para pintar y me quedaron todos los libros en el piso y me quedó el de Cameron, de casualidad, antes de la cuarentena, me quedó ahí como arriba de la pila. Nunca lo había leído, al de Cameron. Lo empecé a leer y lo abandoné porque era justo cuando empezaba la cuarentena y me pareció como demasiado subrayado. muy Eh, difícil. sí, pero bueno, pero incluso ese, el otro día justo hablábamos y me decías que es un libro que fue escrito después. Sí, creo que la peste, que debe ser la peste negra por la época, 1351 es, y él lo escribe en 13 años y 1353. Yo me acuerdo los primeros días de la pandemia que estaba todas las redes sociales, todos diciendo, durante su cuarentena Boccaccio escribió el de Camerón y durante una cuarentena Shakespeare escribió Lear, pero no es Sí, verdad, no, no es, no es verdad. Lo escribieron después es sobre, sí. Sí, y sí, sí. escribieron sobre eso en todo Bueno, caso. hay temples, ¿viste? Hay personalidades que han podido escribir en condiciones muy adversas. Ponerle esto, los poetas de la guerra, de la Primera Guerra, ¿no? Requiere como un temple, es verdad, no es una cuarentena, pero sí es un tipo de encierro, ¿no? De aislamiento. Hay Y que sobre también todo es un poner, momento psicológico donde no podés prestarle atención a otra cosa, pero ellos podían. Wilfred Owen creo que es el mejor de esa sí, época. es increíble. Eh, pero también, Irene Nemirovsky no escribió en guerra también. Sí, Natalia Ginsburg también en guerra, pero en verdad toda la mayoría de su producción es posguerra. Es posguerra, sí. Es posguerra. Sí, sí, de hecho Sí. los de Nemirovsky se encontraron en una valija, ¿no? Creo. No Por lo sé menos bien la Fritz historia de Francesca ella. se encontró en una valija. Ahora que Sí. pienso. Stephen King. El único que yo sé que está escrito aparentemente durante la peste, es justo lo encontré revisando la biblioteca, que es este, el diario de Samuel Pep, Mm. que tiene cosas alucinantes, porque de hecho supuestamente Defoe se basó como material histórico en este libro, y tiene cosas que son increíbles, que son los conteos, ponele 13 de marzo de 1665, la peste disminuyó esta semana en 29 a 28 y el total de 230 a 207. Digamos, estos conteos aparecen todo el tiempo, que es lo mismo, ¿no? Que nos pasó, por lo menos al principio, yo ya no miro más diarios,
No sé si se sigue contando, supongo que sí. Y todas las noches. Todas las noches. ¿Vos lo Entre mirás? No, pero es medio inescapable, entre las 8 y las 9:30 de la noche dan el número, es como, son como campanadas. Acá ha pasado lo mismo, 1665. Todo el año 1665, Pepis era como un sastre, creo, ¿no? Pero que tiene este diario, que es una especie de durante 5 años lo mantiene, creo que lo escribe como una especie de criptografía que se descifra después, entonces hace que pueda escribir todo lo que quiera sabiendo que no se puede leer en el momento. Y Ah, todo no en sabía eso, 1665 es la peste, ¿eh? no sabía eso. Sí, sí, Y sí. lo escribió como con una criptografía. Lo leí acá. No te voy a mentir. Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Me enteré hojeándolo hace un rato. Dice que fue escrito en una taquigrafía secreta recién descifrada en el año 1818. Ah, míralo. Es muy increíble. Y el 1665 es un año tremendo. O sea, la descripción de las calles desoladas, son impresionantes, cómo se va muriendo la gente, las calles vacías, todas cerradas, siempre se recela del otro, dice, como esa paranoia, ¿no? Lo mismo. Eh, y el conteo. Y después, bueno, cómo va aflojando. Igual es una peste que yo no tampoco sabía que sucede en verano, ¿no? Claro, la peste bubónica es por las ratas, ¿no? No sé, pero Pero, supongo que sí, en pero esa sucede en época. verano porque cuando llega el invierno se alegra porque supuestamente va a disminuir. Sí. Y después Bueno, está había, como, sí, perdón, no, que había más enfermedad, esto de que estos ¿cómo se llama? Los Shelley, Byron y Polidori se encierran ahí a escribir. Y en esa época había malaria en Italia, ahora no hay más malaria en Italia. Así que ellos se alegraban con el frío también. Es una cosa claro, rarísima. claro, que a nosotros ahora nos da miedo. Sí, pero incluso en Muerte en Venecia no pasa eso. Sí, total. En Muerte en Venecia también hay malaria, creo. Sí. Igual, viste, Oh, acá llega acá, es como que si hace calor está el dengue, si viene el frío, no, bueno, sí, de eso. está como. Y el otro, Bueno, que es como un encierro bastante mítico, es uno que se llama Javier de Mestre, que es un saboyano que vive en buena parte de su vida en Rusia, que tiene un libro que se llama Viaja alrededor de mi habitación, que también lo bajé de la biblioteca. Que en verdad el tipo, a raíz de un duelo, lo mandan a prisión domiciliaria 42 días. Entonces el tipo registra una especie de viaje mental esos 42 días que no puede salir de su habitación. Obviamente, eh, no en el caso del diario, pero sí en este caso o en los otros casos que mencionábamos, hay una fuera que sigue funcionando, ¿no? Que hace que las cosas no se enrarezcan tanto. Y está muy bueno, la verdad, viajar de mi habitación. Es una especie de lucidez desencantada, medio a los Stern, medio así en zigzag a los Stern, sí. pero como que pasa así registro por toda su habitación, por las pinturas, por el espejo, por la cama. ¿Qué año? A ver. 1760, 17, sí, como 1750. Ah, mira. Sí, ¿Y, está muy bien. y también es de esos que aparecieron después o se publicó en el momento, No, sabes? no, 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 creo que se publicó en el momento. Sí, él era un pintor miniaturista, además. Mm, Así como con buena parte de su vida en Rusia. Y bueno, y después está Natalia, esta que hablábamos, que justo encontré una cosa que me parecía increíble, que es que esto de que yo por lo menos no estoy escribiendo nada, de todas formas no le voy a echar la culpa a la peste, porque tampoco estaba escribiendo antes, no, yo pero tampoco. para alguien, digamos, que no Coincidió. escribo como vos, Para tampoco, mí coincidió. Yo no estaba escribiendo, no tenía ganas de escribir tampoco. No tengo ninguna culpa por no escribir en este momento porque no estaba en un momento que estaba pensando que iba a escribir. Así que en ese sentido, coincidió, como un recreo. igual no me angustia no escribir nunca. Claro, yo tengo algo medio sádico, que es que estoy dando taller y mis alumnas sí escriben, no solo escriben, sino que Qué loco. leen todo lo que les doy. Y yo no estoy leyendo nada, por suerte lo leí antes. Pero sí, no, como que no, siento la cabeza un poco como el primer año que tuve a mi hija, Azucena, que Mm. sentía que la cabeza era como una especie de paté de foie, como que no me podía concentrar largo tiempo en nada. Quizás un poco de poesía, eh,
pero poco, y cuentos cortos. Sí, relecturas, a mí me funcionan las Relecturas. relecturas. Sí, Pero porque también tiene esto que también estábamos hablando del encierro adentro de la propia cabeza. Dos cosas hay, ¿no? Me parece por un lado. sí. Por un lado lo que decíamos antes de la casa cuando se te vuelve hostil, que también es un súper tema. Sí, la casa monstruo, ¿no? La casa Sí. mata. Y por otro lado la cabeza como encierro. Sí. Em, La gran reclusa, digamos, la más mítica que se me viene a la cabeza es Emily Dickinson, ¿no? Que es como pareciera ser como el encierro más creativo que conozco. Como una Debe mujer ser. que a los 30 años decide no salir más, no sé si es el mito, pero por lo menos supuestamente en el pueblo de Massachusetts la llaman justamente el mito, no se la ve más, se clava lo que sería el jogging de la época, que es como un vestido blanco, tampoco sé si es mito, pero digamos, parece como que siempre deambula con ese vestido, que de hecho, si vas a la casa hoy, está como colgado fantasmalmente ahí en la habitación, y, y no sale más, de hecho, si van visitas, no sale de la habitación, y todas sus amistades son por carta, ¿no? Como por WhatsApp. Pero cuando muere deja como casi 2000 poemas. Eh, No era que recibía, yo no sé bien, yo soy muy fan de ella, pero nunca investigué mucho su vida. a ver. Pero no era que recibía gente como atrás de las cortinas. Ah, nunca escuché eso. No, sería, no Sí. sé. Yo me acuerdo de algo así, como que entraba gente a la casa y ella hablaba con la Sí. gente. Se metía atrás de las cortinas, como que les hablaba desde ahí. Estaba re loca ella. Hay un famoso, dice, hay uno de estos tipos que la va a ver, viste que hay como 4 o 5 nombres de hombres con los que ella mantiene relaciones, que no se sabe bien si son amorosas, platónicas, pero a uno le muestra sus poemas, que es un escritor que se llama Higginson, que los encuentra un poco espasmódicos, y él la va a ver una vez, y cuando sale dice algo como, pero lo tenía escrito acá, nunca estuve con nadie que me agotara tanto el sistema nervioso. Es muy simpático. Y ella, cuando el tipo le dice que su poesía es un poco espasmódica, ella le escribe y le dice, señor, estoy en peligro. Qué Es muy raro. genial también, muy genial. Y también tiene una carta donde, hablando de esto de la casa, donde dice, bueno, lo dice más lindo, ¿no? Y yo estoy haciendo una traducción medio brutal, pero dice, Dios, por favor, manteneme lejos de las tareas domésticas. Eso es tremendo. Tremendo. Porque a mí la cocina, la limpieza y, no sé, ahora la gente hace yoga o cosas así, encima son todas muy buenas, no sé si te pasa, la gente cocina muy bien y le gusta mucho. Le gusta, se pasan recetas. Sí. Yo me Yo muero. sufro mucho porque soy muy mala. No, no, yo soy pésima, yo no sé cocinar nada. Me puedo alimentar, sospecho. Sí. Bueno, he llegado hasta acá. Sí, 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 me puedo alimentar sola, pero Sí. no encuentro ningún placer en la tarea. No, Eh, yo tampoco. Pero Veo bueno, gente haciendo chutney y cosas por el estilo que es desesperante. Hay una escritora que exploró mucho, a ver si tengo el libro, es un segundo, voy corriendo. Esto es parte de la a cuestión. ver. Esta señora, Shirley Jackson, Ah, sí, nunca la leí, pero tengo ese libro. mira, este tipo tiene una tapa espantosa, pero es un librazo. The Hunting. The Esta Hunting. señora, yo llegué a esta señora por Stephen King, porque Stephen King no me acuerdo cuál libro le dedica, o un par, y incluso hay un libro en el que Stephen King cita el principio de esta novela, que es The Haunting of Hill House, y lo pone como uno de los primeros mejores principios de novela jamás escritos, que igual no lo voy a leer porque esta traducción es horrible, se debería leer como en inglés. Pero ella era una señora, años 50, Estados Unidos, académica, casada con un académico que era un loco, y ella tenía agorafobia, que en esa época no se le decía así, pero tenía miedo de salir a casa, tenía terror de salir de su casa. Ah, claro, otra forma de reclusión.
y odiaba la casa. O sea, no solo es que, digamos, porque hay gente que tiene agorafobia que lo que le pasa es que se siente refugiada en su casa y está bien en su casa, y le tiene miedo a la afuera, y a ella lo que le pasaba era que tenía miedo de salir, pero odiaba estar en su casa. Entonces tenía una vida doméstica rarísima, tipo, hay una, ella escribió también escribió crónicas de lo doméstico que son rarísimas, que se llaman Viviendo entre salvajes, los salvajes son los hijos, que se llevaba pésimo, y cuenta como cosas que inventa en el día a día que eran desde, qué sé yo, pintaban papas de verde, hacían cosas Bueno, que en suenan, cualquier momto caemos en esa igual, así que... sí, que suenan divertidas, pero después por acumulación no son, o sea, por acumulación son muy, son muy locos, o sea, son muy maníacas, llega un momento, o sea, como que no es un entretenimiento, es un horror. Y bueno, esto, pero yo al principio, en las primeras semanas notaba que la cocina, la limpieza, era todo maníaco, era una especie de forma de falsa sensación de control en la que no podías parar, digamos. Claro. Y Y ella como, tiene 3 novelas, tiene muchos cuentos que son como más importantes que las novelas Los Veraneantes, por ejemplo, todos tienen Los casas, veraneantes la leí, la pareja en un pueblo. la pareja de viejos en un pueblo que todo el pueblo se le pone en contra y les van cortando los servicios, digamos. No le llevan el delivery, les revientan el auto, les cortan el teléfono, y nunca les explican por qué, o sea, lo que les exigen es que se vayan en marzo. Ellos dicen, no, pero nos vamos a quedar 2 semanas más. Marzo nuestro, quiero decir, es el verano de ellos, pero ponele que les dicen, nos quedamos en septiembre, y le dicen, no, septiembre no, y nunca te explican por qué. Que también es un cuento así sobre el encierro. Pero las novelas son muy distintas las 3. The Haunting of Hill House es la típica novela así como de terror de género de un psíquico que encierra un montón de gente en una casa embrujada y va probando si esta gente que tiene como sensibilidad especial siente cosas o no. Y la personaje principal se identifica totalmente con la casa, es una histérica que se identifica con la casa y que termina como enamorada de la casa y produciendo fenómenos, pero de su propia locura. Es una novela de terror muy psicológica y muy de los 50, ¿no? Muy de la identificación de la mujer con la casa, y la casa como digamos, la casa como encierro de la sensibilidad de la mujer, básicamente. Pero después escribe que ya desde el título se llama Siempre hemos vivido en el castillo, que directamente sobre una chica que mata a su familia aparentemente y se queda encerrada en la casa con su hermana y con su tío. Y es el encierro de ellas 3. Y la tercera novela es El reloj de sol, que es la más loca de todas, que es una familia, están todas editadas en castellano, es una familia que decide en un momento, son muy ricos, que es el fin del mundo, pero no hay ninguna explicación, o sea, la familia dice es el fin del mundo, punto, y se encierran. Y hacen como estas cosas de ir a buscar provisiones, avisar en el pueblo que llega el fin del mundo, esperar el fin del mundo en la casa, pero esto no hay ningún motivo, es solamente eso. Y es muy llamativo que a King esta mujer lo haya influenciado tanto, porque él es recontra fan, y creo que Stephen King fue el que la volvió a atraer, porque es una escritora muy extraña, muy particular, es una escritora que escribe género, pero que no es dinámica, que no es atractiva, que no es muy pop, quiero decir. Hablando pensando en Stephen King, mientras lo mencionabas, me acordaba de quizás como la película que para mí refleja como el encierro menos creativo, la cuarentena más fracasada, que es El Resplandor, ¿no? Claro. Como la idea de este tipo, que ya tiene, me parece, como una especie de bloqueo antes de llegar al hotel, pero va al hotel a lo que parece ser, para cualquiera que escribe, justamente el mito del lugar ideal, ¿no? Aislado, en medio de la nieve, sin demasiado que hacer, o sea, todo el tiempo para escribir, bueno, y le enloquece. Eso como siempre cuando
cuando surgía la posibilidad de hacer alguna residencia de escritor, que nunca hice ninguna, siempre me venía a la cabeza El Resplandor. Decía, me va a pasar lo que a Jack Torrance. Voy a ir al lugar y no voy a poder escribir más que, como dice, lo que no play, all work and no play makes Jack a dull boy. Eso. Sí, sí, Siempre pensaba eso, ¿no? ¿Vos fuiste alguna vez a una residencia? nunca, Nunca. nunca. Y ver este año, me habían invitado este año, era la primera vez que lo pensé, Sí. y era en Italia. ¿La de la baronesa? Sí, la de la baronesa. Ah, esa es increíble. Ese es increíble. Además, es una señora grande y como que vio supuestamente el siglo XX pasar y debe ser interesante. Tuve una amiga hace poco que, no sé si está bien que diga esto, pero no importa, no cuento, que básicamente se pasó toda la residencia mandándome WhatsApp, contándome como de las intrigas que sucedían ahí entre los huéspedes, que eran muy increíbles. Es Eran muy como más raro. divertidos. Es muy raro, pero bueno, quedó, digamos, está como en un país que no vamos a poder visitar por un tiempo, me parece. Sí, sí, sí. Así que no, pero fue la primera vez que tuve algún tipo de curiosidad por eso, porque en realidad para mí, no es que, Pero ahí hay un enganche con ella, digamos, no es claro, así no, en medio de la montaña sola. Ella es un personaje interesante. Creo que fue la mujer de Von Resory. sí, sí. Y estuvo Chadwin ahí, por ejemplo. Sí, está la torre de Chatwin, parece que es como la torre de Chatwin. Sí. Y Entonces parece me daba más turismo que aislamiento, quiero decir. O sea, que que ir en sí, ese plan. sí, más observadora. Sí, es raro el tema del aislamiento del escritor para mí. A mí creo que me funcionaría para corregir, por ejemplo, pero Exacto, nunca al final. Si te agarra al Sí, principio, no. no, al principio Esta no. cuarentena a mí me agarró más que al principio. A mí también, yo no tenía Antes del ningún plan. principio. Sí. Y No vos, te- de igual, por ejemplo, estaba pensando en el tema de las casas, ¿no? De la casa monstruo. Vos tenés Sí, este cuento que se llama La Casa de Adela, creo, ¿no? Que es como sí. una casa que chupa. Es una casa que se come gente. Sí, básicamente la casa es, primero lo más raro que tiene es que por afuera tiene una fachada determinada, pero por adentro es más grande. Sí. Que es una idea que la verdad le robé a un escritor contemporáneo nuestro que se llama Mark Danielewski. Es totalmente, se llama La Casa de Hojas la novela, es totalmente distinto, Claro, qué sí, he sé visto yo, el pero libro, no lo leí. la idea como esa del terror arquitectónico, digamos, que por afuera parezca una cosa y por dentro sea totalmente otra en tamaño sobre todo, eh, como que sea Casi imposible. ¿no? Como las personas. Sí, como no sé, afuera tiene tres ventanas, adentro tiene siete, ese tipo de cosas. Pero además sí, es una casa donde si entras no salís. Y después yo la trasladé a la novela. Está en nuestra parte de noche la casa. Pero la Ah, casa, en realidad está el personaje de la nena también, Adela, que le falta un brazo y que es como una cosa también, es que es muy como buena, la verdad que es un cuentazo y que, bueno, no leí todavía tu última novela, pero está bueno que la retomes porque me parece que era como un material que no estaba terminado, que se no, podía seguir. sí, pero lo que quise trasladar fue la casa, o sea, nunca quise trasladar el personaje. Eso es lo loco, lo que yo No, es que la casa es necesitaba, increíble, a mí me queda bueno, que la casa es el personaje de todas formas. claro, la, después la nena vino con la casa y ahí me abrió todo un juego que tiene que ver Yo tengo muy con la... mala memoria, siempre pienso que es producto de muchas anestesias, pero no sé si es verdad. Y la casa esa siempre la tengo como muy presente, como casa siniestra. ¿No? Sí, Y otro que ya como más en la plástica, que me parece que trabaja bien esto del enrarecimiento de la casa, que es algo que me pasa, porque yo paso mucho tiempo acá, de todas formas, estos días, como, entre que empezás a mirar dónde está sucio, empezás como a mirarla diferente, ¿no? Se te enrarece. Y hay un tipo que se llama Gordon Mata Clark, que no sé si escuchaste hablar, que era el hijo de Mata, de Roberto Mata, un pintor chileno, mm, que vivió en Estados Unidos, creo que en New York, murió muy joven, y lo que hacía era, agarraba casas que estaban como por demolerse, ujú. y iba y las intervenía, las perforaba, las cortaba. Tengo un libro que me gusta muchísimo, pero que no sé si se va a poder ver, si lo vas a poder ver bien ahí. Pero, por ejemplo, ¿ves? Esta la serrucha al medio. Mm, mm.
Sí, lo vi alguna vez. Sí, es Siempre me rarísimo. pareció como rarísimo lo que hacía, Es las rarísimo. perfora, las maltrata, digamos, las lastima, no sé, hay como una relación ahí con la casa que me pareció siempre como muy perturbadora, que Sí, me parece que está bueno. Y también está, digamos, volviendo a Emily, que es como mi poeta del encierro, tratando de revertir una situación negativa en positiva. Viste que ella tiene como toda esta idea de lo que vos decías eh, de la casa como mente también, ¿no? Tiene ese sí, poema que dice, la mente tiene corredores y sí, no se necesita hacer una habitación para estar embrujado, sí. como Es una, toda, un poco la casa y la locura quizás, o bueno, o ese borde. sí, no me gusta ser como demasiado autorreferencial, pero esa cita de One, ¿cómo es? Doesn't need to be a A chamber to be Chamber, haunted. A sí. chamber to be haunted. Eso lo sé en la novela también. Mirá, ¿en Nuestra serio? parte de noche es Emily Dickinson, o Share of Night. No sabía, no me di cuenta. Mira, Our share of night to bear, que es nuestra parte, es más nuestra porción de noche, pero porción da pizza. claro, muy Entonces, difícil traducirla. De hecho, yo la tengo en una traducción de Silvino Campo, creo. ¿Puede ser? puede ser, claro. Sí. Fue No, una de las primeras que la tradujo, creo, acá. no, en otro O libro. la primera. Ok. Creo. No me acuerdo ya. Entonces, yo también tengo muy mala memoria en ese sentido. En mi caso son las drogas. Pero, O claro, es el mito que creamos, pero diga, no, ¿no? no tengo duda. Pasado punk. Pero digamos, debería acordarme porque escribí sobre Silvina, pero que la tradujo es seguro, no sé si es de las primeras, segundas o lo que sea. Otra casa también, ¿sabés qué es? Pero otro tipo de cuestiones dentro de la casa, ¿eh? Es la casa ocupada por alguien más sin que vos lo sepas. Como en Cortázar, como en Casa Tomada, decís. Como en Cortázar, por ejemplo, en Casa Tomada, pero también, por ejemplo, eso es muy típico del gótico. En Jane Eyre, por ejemplo, Claro. Emily Dickinson era fanática de Jane Eyre, si no me equivoco. creo que sí. Sí. Y ahí en Thornfield, que es la casa de Rochester, que es el chongo en cuestión, viste que todas las Brontë tienen un chongo. Sí. Y es como, ya lo tiene a Rochester, y Rochester tiene encerrada a su mujer, a la loca. Sí. Y Jane, cuando empiezan a tener el romance y qué sé yo, la escucha todas las noches. La escucha llorar, le dicen que es una sirviente, que está loca y que de noche no sé qué le pasa, bueno, etcétera, pero nunca sabe que es la mujer. Ahora, es muy inquietante y es muy típico de la época. Hay una novela que es para chicos que se llama El jardín secreto de Francis Hodgson, Sí, claro, sí. que también está el niño que es el dueño de la casa, o sea, el hijo del dueño, el heredero de la casa, que también la nena lo escucha llorar a la noche y le ocultan que está. O sea, el tema de la persona oculta adentro de la casa Sí, es un tema muy, muy, muy gótico y sumamente paranoico. sí. En una casa chica es más difícil, digamos, ¿no? Pero la Sí, sí, idea de tiene que una haya novela, ¿no? Ahora mientras hablabas me acordaba, ¿no? De un tipo, ¿cómo se llama? Rabia, rabia. se me vino a la cabeza. Y otra cosa que se me venía a la cabeza mientras me hablabas era Manderley, la casa de Rebeca. Ah, tenés ¿Te razón, acuerdas? contá un Empieza poquito. a quemar al final, Mm, que empieza algo así como ayer soñé con Manderley de vuelta. Es como un comienzo famoso. sí, Que estaba, bueno, digamos, como así, como casa rara. pero son las casas ocupadas, ya no por fantasmas, porque ahí es como que nos iríamos demasiado de mambo, sino por gente real, o sea, y lo que es lindo de Jane Eyre es que después otra escritora que es Jean Rhys agarra a esa Sí, mujer que está encerrada y escribe El ancho mar de los sargazos. espectacular, que es como una, ¿no? Una Es precuela. la precuela. Es una precuela antes de que existieran las precuelas. Jane Reese es espectacular. Es espectacular sobre esta mujer encerrada, porque ella además está traída de las Indias occidentales, o sea, es una inmigrante medio, un poco, no sé, la hija del dueño de una plantación, un poco arrancada de eso y metida en una mansión en Inglaterra, por eso se vuelve loca. No es que está loca y ya.
Y claro. también es interesante como la salvación que le hace Charlotte Brontë a Rochester, que es que más vale tener a la loca encerrada en la casa, aunque esté oculta y él sea bígamo y toda esa historia, porque ponerla en un manicomio de esa época hubiese sido de una crueldad infinita, más vale tenerla ahí con una persona que la cuide y qué sé yo. Pero sí, Manicomio y encierro me hacía acordar a Silvia Plath, ¿no? A The Bell Jar. de Beljar, La campana de cristal. La Ahí acaban sí de reeditar. bueno, no sé, como, ahí sí es como más locura, pero también más patriarcado, si querés. Sí. Y diario también. O sea, es como, o sea, ella le pasó eso, digamos. Y es una, digamos, en la cuestión confesional de todo esa, de los 50, que Anne Sexton también lo hace y qué sé yo. em, Ella hace una novela con eso. Y lo que es, hay toda una línea después de eso, hay otro libro que se llama Girl Interrupted, de Susanna Kaysen, que hay una peli malísima, pero que con la que Angelina Jolie se ganó un Oscar, que es también sobre chicas en manicomios, que se volvió un poco trendy. Electroshock. Sí, había como algo medio, Sí, medio hot de eso, de la chica loca, sí. eh, eh, Hay por, un por personaje. hipersensible, digamos, no por sacada, digamos, porque la, No, la no, no, sacada- no, por hipersensible, sí, 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 por supuesto. Bueno, de Belger es eso, ¿no? Porque uno abajo como de la campana de cristal pone a la mariposita o digamos, al insecto suave. Bueno, también puedes poner otra cosa, pero como que siempre la imagen se me vino más como por lo sensible. sí, La como que tiene que estar hipersensibilidad. apartada del mundo. Ella lo que decía era que le bajaba la campana de cristal y se quedaba como apartada del mundo y que ese era como el momento de la locura. El Ese cono era de el silencio encierro. de Maxwell Smart, pero todo mal. Ese era el cono del silencio. Pero no sé si, por supuesto hay muchísimas más que escribieron desde el encierro. Leonora Carrington, por ejemplo. De la Carrington, sí. No estando encerrada, pero después escribió sí sobre su estadio creo que que el padre la internó en un momento dado. Ah, no me acuerdo, la verdad. Leí la Sí, novela de Poniatowska, pero no recuerdo el exactamente. padre se cansó de ella en un momento, de Leonora, y nada, la encerró. Sí, debe haber cientas. ¿Qué? A ver, sienta. Cientas, sí. En pintura, Es, sé que el otro día pensaba en Mildred, justamente que supuestamente esta charla gira alrededor de ella. Mildred Burton. mm, Viste que vos me decías, no, pero Mildred salía mucho, y yo tuve hace muchos años como la fantasía de escribir algo sobre ella, muchos años, son como 8 años, que lo iba a incluir en el nervio óptico, y después decidí como no avanzar hacia lo contemporáneo, entonces no lo usé, pero en su momento Analia Couseiro y Albertina Carri habían grabado unas entrevistas con Mildred, mm. eh, que eran que son increíbles, que deberías verlas porque de repente el otro día cuando las volví a mirar dije, este es un material para Mariana, digamos, Mildred, no sé, me pareció. Ella es un personaje increíble, toda la entrevista sucede como en un plano muy cerrado, así casi como con el que te veo yo a vos ahora, pero en una casa, creo que es en San Telmo, muy oscura, y ella todo el tiempo habla de la casa de las 17 habitaciones. Qué raro. Nunca se ve más que ese plano cerrado, con lo cual habría que preguntarle a Analía, ¿no? Y nunca sale digamos, de ese plano, pero siempre está hablando de la casa de las 17 habitaciones, de que hay 14 perros en la casa, que de hecho se escuchan de fondo durante la grabación ladrar, y todo el tiempo habla de Lidia. Y es alucinante porque todo el tiempo habla de Lidia, una mujer que parecería ayudarla en la casa, y Lidia nunca aparece en 3 horas de grabación, siempre está en un cuarto, y de hecho cuando termina, la propia Mildred dice, no sé dónde andará Lidia, qué raro. Es espectacular el personaje de Lidia, porque es así un poco como lo que decías vos antes de las casas habitadas. Claro, Yo creo que Lidia no existe, porque Mildred es una fabuladora alucinante, yo creo que como que tiene esa fantasía, nació en Paraná, en Entre Ríos, tiene sí, como esa fantasía como muy copada por las leyendas, que también me parece que es un tema tuyo, la leyenda, ¿no? La sí, leyenda así sí. como de misiones.
Sí, la mitología del litoral, que Mitología es una litoral, cosa... exacto. Ella habla mucho de una mina que se llama La Solapa. ¿Escuchaste hablar? No, pero son todos medio parecidos, contame el cuento. Dice que en Paraná está la solapa, que es como una mujer sin cara que viene durante la siesta. Entonces vos en Mm. la siesta tenés que dormir o dormir, porque si vos ves la solapa, chao, cagaste, morís. Entonces la gente se recluye en sus casas y se va a dormir. Y dice que el pueblo se vuelve un pueblo fantasma, parece como un pueblo en cuarentena, porque no hay nadie en la calle, porque nadie quiere ver a la solapa. La solapa es como el coronavirus, digamos. Sí, sí. Bueno, Y en... bueno, y después, más por al ejemplo, dice que tiene un primo que es lobizón, y es muy pilla ella porque dice que es lobizón, me dice, y ahora es veterinario. No, 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 es alucinante. Y después, por ejemplo, cuenta cuentos de la niñez, ahí ella se cría en Paraná, y se cría con una abuela nazi, según ella, una abuela malísima, que dice, por ejemplo, que odiaba a su gato, entonces un día se lo puso muerto en la cama. Medio como la cara del caballo que ponen en El Padrino, ¿viste? Sí. Y dice que ella se dio cuenta que era la abuela porque el gatito le habían colocado una lana roja en el cuello y que la abuela estaba tejiendo pasamontañas para los aviadores de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, con esa misma lana. Ah, entonces ese era el dato Claro, como que había dejado ese link para que ella hilara. para que ella hilara, eso Y sí. después, bueno, y esa sí es fabuladora es como la entrevistadora ideal porque no tiene ningún problema en inventar. Te habla, por ejemplo, de un padre que siempre había querido volar, entonces que termina muriendo porque se tira de una barranca, porque pensaba que era un pterodáctido, y se tira como agarrado de una yunta de pollos, y lo cuenta todo como con una seriedad absoluta. Después habla de un hijo que, por ejemplo, dice que tiene poderes de telequinesis, Ujú. y Sí, me por acuerdo. ejemplo, que entra al río, que podía entrar a Liberá, hipnotizar a los yacarés. El niño. Sí, el niño, que ahora de grande vive en Maceió, en la selva, que está casado con una jíbara. Ah, claro. Es No, así. no, claro, es bla, bla, bla. Pero ella decía que estaba embarazada también. Al final decía que De estaba 100 embarazada y años. que andaba en los colectivos como el almohadón para que le dieran el asiento. Claro, pero era Hay una un texto mujer, de Pasolini, del pintor, que dice, pero che, Mildred, no joda. Digamos, como, ay, Mildred, dejate de pavadas. Y ella le dijo, ¿cómo voy a bromear con algo tan sagrado como la maternidad? claro, pues estuve embarazada como 4 o 5 años, una cosa así. Bueno, no sé de tanto tiempo, pero estuvo... Ya de muy grande, porque aparte es Sí, muy claro, mentirosa, claro. porque tiene como 70 en la entrevista y dice, no, porque yo que tengo 54, no, no, es hermoso, el personaje es increíble, pero la casa esa de 17 habitaciones, a mí me perturba, y esta Lidia que no aparece, me parece como, Como muy extraño. es ¿Con un quién y dónde estaba súper viviendo? material que, nada, deberías revisarlo, Bueno, porque, no sé, es para biografiar, no sé si cuando podamos salir o si no con un globo, total, sí, 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 algo sí. así, o un No, qué transfer, una divertida, la cosa verdad por el que bueno, estilo. es muy fabuladora y por supuesto, yo me acuerdo que hace muchos años cuando lo quise hacer, la fui a ver a una nieta de ella, y ella, la nieta, me decía, bueno, mi abuela era muy fabuladora, qué sé yo, y me estuvo como tanteando, estuvimos como una hora hablando y ella como que sentía como que me tanteaba, y cuando me estaba por él me dijo, espera que te quiero mostrar algo. Me llevó a un cuartito al fondo de la casa, como a través de un patio, y el cuartito estaba plagado de pinturas de Mildred. Yo esto no sé si lo saben, no sé ni siquiera si lo saben en el museo. Estaba lleno, era como una caja del tesoro de cosas de Mildred, que no sé si han visto la luz realmente, porque la muestra del museo no sé si es así una retrospectiva, me parece que no. No, son como, es como una miniatura que es preciosa por eso. Ah, como una cajita. Como una cajita, pero como un living en algún sentido, pero no tiene tanta obra. Pero parece que hay obra Y de al final, por escucha, todas y al partes. final del video tiene una frase que me parece que es como un título de la cuarentena, que es habla de que la casa es un quilombo, con los perros que no paran de ladrar, pero que ella es muy antibichos, que está todo el día eh, con el alcohol limpiando. Y dice, esto es un infierno, pero ordenado y limpio. Que como nada, una descripción perfecta de estos tiempos, ¿no? Como un Sí, sí, infierno sí. ordenado.
y limpio. Desinfectado. Sí, así que nada, sí, si querés te los mando de alguna forma, porque me parece Sí. que O en un transfer, una cosa así. Analía sé que hizo una obra, de hecho hicieron una obra en, no recuerdo dónde, pero hicieron como una obra, una especie de reconstrucción con ese material. Pero nada, sí, me parece Es que que yo antes de la cuarentena me iba a ir a ver el mural que tiene ella en el SubTV. No me acuerdo en qué estación es. Ah, mira, no sabía. No, Sí, no una tenía cosa idea. rara. Después te digo en qué estación porque no lo sé. En el SubTV. Pero me estaba acordando con lo que hablabas de la siesta. Toda Sí. la mitología del litoral tiene, seguramente también digamos, de las provincias del noroeste donde hace muchísimo calor a la siesta, pero todas tienen seres que te previenen de salir a Ah, la siesta, que te queden en tu casa. En Corrientes el más famoso es el pombero, que creo que en Misiones también está, que terminó siendo como una especie de chiste, entró por varias cosas, pero entre otras cosas porque hizo una película Armando Bo con el pombero, con Isabel. con Isabel. El pombero se la viola, Isabel, bueno, lo que siempre le pasa a Isabel, ¿no? El bombero no es el curupí. No, Ah, el curupí es pero el es otro. parecido. Son todos medio parecidos, pero el pombero es un duende de la siesta, tiene los pies dados vuelta para que vos no sepas para dónde fue, y lo que tiene es un órgano sexual mastóntico, con el que te puede dejar embarazada. O sea, ahora ya obviamente no, pero en el campo hace, no sé, 100 años había un montón de chicas que quedaban embarazadas y que decían que eran del pombero. También había como un control del cuerpo de las mujeres, quiero decir, Claro, control de natalidad, sí, 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 sí. un control muy importante. Pero en la película de Armando, el problema es que el pombero se supone que es un duende, o sea, es chiquitito, bajito, tiene los pies dados vueltas, es como es un monstruito, digamos. Sí. Y en la película de Armando es un tipo con una máscara. Un tipo que está bueno, con una máscara. Yo no sé si no es Víctor, ¿Pero incluso. es de terror? ¿Te da miedo? No, Bueno, no. no, es Isabel corriendo ahí entre el trueno entre las hojas. Es Isabel corre por la selva con un tipo con una máscara que está fuerte, que la corre allá atrás. Es el tipo de cosas que hay que mirar ahora para mí, como no, yo como que necesito un poco así eximirme de la realidad, como que, ¿viste? Como que Sí. no consumo diarios y me gusta, digamos, podría llegar a ver ese tipo de cosas ahora. ¿Qué estás pudiendo ver? A mí lo que me entretuvo mucho estos días, no ocultamente, sino en un sentido totalmente de entretenimiento, es Tinelli, su valija, su casa en Esquel, Todo Tinelli me entretiene muchísimo. todo No veo, mucho. no veo la hora de que empiece. Todo. Quizás me salva el invierno del descontento. Sí, todo. Pero No, encima, como no sé, leí como un poco cómo lo iban a hacer, que iban a bailar como a 2 metros, me vuelve que iba a loca. estar en otro lugar. Nada, no veo la hora de que empiece. Pero, Necesito que lo hagan con alcohol en gel y todo, y necesito saber qué se llevó en la valija Marcelo. ¿Qué están realmente se comiendo? llevó medicación. Dicen, pero hay otros que dicen que también llevaban alimentos, comida para la mujer de él, que come solo ciertas cosas, que yo es divina, espléndida, a lo mejor quería hacer una dieta. Debe hacerlo, sí. No debe comer el dulce de leche. Que come más No, entonces le llevaron cosas. Él sostiene que son medicamentos, pero a lo mejor ahí traficaron un poco de alguna otra cosa. Así que estos días me entretuvo mucho Marcelo. sí. A mí me da miedo prender la tele porque tengo miedo del zapping, porque en el zapping veo números que no quiero ver, entonces no la prendo. No la prendo Sí. a rajatabla. Tengo la mala suerte de no mirar series, no sé por qué, le tengo fobia a las series, rarísimo. Porque No, veo que yo la miro. gente la pasa muy bien con las series y yo, no sé, no me compré, la cuarentena me agarró sin Smart TV, entonces no Ah, estoy. también. Pero no, leo cuentos, leo cosas chiquitas, por ejemplo, me enganché a leer mucho Saki, que es un autor que me gustaba mucho de la infancia, hice como una especie de retroceso, me parece. Mm. En la infancia, no, mentira, en la adolescencia. Y no sé si lo tenés leído, pero siempre él me parece como un personaje alucinante él, viste que es como un cuento rarísimo, que nació en Birmania y su madre fue, literalmente la cuernió una vaca. No. Sí, 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 muere con. ¿Pero de dónde la agarró, pobre? No tengo los detalles, Ah.
¿viste? No, Que pues le quiero pusieron saber si cuerno a murió. una vaca. Quiero saber si murió o no. No, nos parece que sí, y que él lo mandan a Inglaterra entonces a vivir con unas tías y unas abuelas así muy estrictas, y después tiene como ese final, con esa muerte también, que es como muy Saki, su propia muerte, que es que él se ofrece de voluntario para ir a la guerra, aunque ya no tenía edad para ir a la guerra, Mm, y en la famosa batalla esta de Somme, ¿viste? sí. Parece que sus palabras, estaba en una trinchera con otro soldado y sus palabras finales son: apagá ese maldito cigarrillo. No, Como que pobre. le vino el balazo. Entonces, entre la madre cuerneada y, bueno, esa parte de él, como su vida, me parece increíble. Y después tiene unos cuentos rarísimos, ¿viste? Como escritos con hielo, como niños crueles, que son muy tuyos también. Como, más que crueles, poco ñoños, ¿viste? Que es como lo que me gusta. Porque a mí toda la ñoñería alrededor del coronavirus me pone de mal humor. Toda la idea de que la naturaleza nos está enseñando algo. Ay, no, 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 lo soporto. Bueno, la naturaleza no sabe ni que estamos acá, no le No, 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 no. importamos, no se va ni gastar en hablarnos. No, esas epifanías de, ay, vuelven los ciervos a las ciudades. Las ciudades están hechas para la gente, lo que tiene que volver es la gente, a los ciervos los tenemos que tratar mejor. Pero no Sí, me sí, rompan los huevos con eso, por favor. sí. Los delfines. Yo confieso que la primera vez que me llegó el delfín en Venecia me lo creí. No sé si te pasó. Lo que me pasó y que delata que estoy un poco intoxicada es que me creo muchas cosas. Sí. Bueno, yo me creí una carta de Fitzgerald, en cuarentena durante la gripe A en España. No sé si te llegó. No, no me llegó, por Ah, suerte. yo Me me la hubiese creí, creído, por y a los supuesto. 5 minutos me dijeron es falsa, y la volví a mirar, y dije, pero pobre tipo, ¿cómo voy a pensar que escribe así? Era un disparate la carta. Seguramente la Encima que reenvió. la Era cara. una boludez atómica. Después pienso, ¿quién fue el que tiene tiempo en cuarentena de escribir esto? Porque es algo que circuló los primeros 5 días. Sí, los primeros 5 días había mucho más fake. Creo que después la gente se empezó a aburrir, después se empezó a aterrar, y ahora los fakes son más densos, quiero decir. O sea, son como fakes más políticos, más Sí, oscuros, sí. quiero A mí lo decir. fake me da un poquito de miedo. Pero lo que más miedo me dio los primeros 15 días, que para mí era como, que tiene que ver con esto de la casa enrarecida, eran los audios. Mm, Los claro. audios del terror, ¿viste? Que era Sí, como que sí, ya las sí. voces se te metían adentro de tu casa y tenías el audio ahí y decías, ¿lo escucho o no lo escucho? ¿Viste? Y Sí, ya en un sí. momento no lo escuché más. Pero los audios como del doctor Cureta, quiero decir, ese El tipo de cosas. doctor Cureta, y bueno, había uno que a mí me gusta mucho, como, quería saber si era positivo, claro, y que no circulaban positivos. ¿Viste? Como cuando yo te llamo y te digo, decime una buena noticia, Sí, 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 y sí, vos sí, muy sí. Enrique me decís, no tengo muchas amigas. ¿Salió la vacuna? No. No, Bueno, no. ¿Cuánto falta? sí. Yo con lo que estoy pudiendo leer es esto, que es La Condesa Sangrienta, Sí, de no la leí Valentine nunca. Penrose. Está buenísimo. La mayoría de la gente lo conoce porque es un libro que básicamente glosó a Alejandra Pizarnik y hizo como el poema en prosa, La Condesa Sí, Sangrienta, pero está basado en este libro que es de una surrealista francesa, eh, la Valentine Penrose, que es básicamente una biografía de esta mujer, una condesa húngara que mataba a jóvenes, especialmente siervas de ella, eh, según como el mito era como para mantenerse joven, pero en realidad era de puro sadismo. O sea, en ese sadismo estaba chupar la mantener, sangre, así medio Drácula. sí, de ratos, pero también hacía otras cosas, quiero decir, o sea, digamos, se armaba una especie de jaula donde ponía una chica arriba de su cabeza, ella se ponía debajo, a la chica la acuchillaban, se bañaba en sangre y ella creía que eso la rejuvenecía, pero también a veces un día se levantaba y se iba con el carruaje de un castillo al otro, y nada, tenía ganas de torturar a alguien y bajaba a una de las chicas del carruaje y qué sé yo, le arrancaba la lengua y la dejaba en el medio de la nieve y después la venía a ver al otro día porque le gustaba que fuese como una estatua de nieve. Quiero decir, el tema de la cosa vampírica era una parte de toda una situación sádica de ella. Y lo que es alucinante de la novela, además de que está muy, muy bien escrita, para la novela, es una biografía novelada, pero muy, muy
muy lírica, es primero lo que tardan en juzgarlo, o sea, la cantidad de cuerpos que se tienen que acumular para que alguien tome la decisión de llevar a esta mujer a juicio o que tenga algún tipo de castigo. Sí. Porque el que era el Palatino, esto es el Imperio Austrohúngaro, así que Hungría estaba como gobernada por una especie de virrey, por decirlo de alguna manera, que era pariente de ella y había sido su amante. O sea, el tipo le Estaba costaba un complicado. poco la cuestión, estaba complicado. Y es como que en un momento le revientan el castillo, que se llama Sexte, que creo que no, no existe más, están las ruinas nada más. Y básicamente encuentran un lugar lleno de cadáveres. Y lo que es impresionante es que, por ser ella quien era, no se la condena a muerte, y el castigo es emparedarla en su castillo. O sea, el castigo es encerrarla en su castillo detrás de la pared, y le hacen un cuartito al que solo le pasan comida. Y algo de la cuestión de la sangre debe haber funcionado, porque estamos hablando de esto de 1600, qué sé yo, 40, 50. Y duró años ahí, años. O sea, no me acuerdo en este momento cuántos años, porque estoy terminando el libro, pero no duró un año. Ah, decís Duró, que se mantuvo en vida. se mantuvo viva, morfando, le traían sus cositas, ahí atrás de la pared del castillo, y ahí murió, Por ahí encerrada. entró, yo tengo como un término para definir cuando me preguntan de mi cuarentena, que es que entré en criptobiosis, que, que es esto como cuando como una facultad de algunos seres vivos que pueden como bajar a cero, como su metabolismo, y Sí. hacer como una especie de casi muerte en vida, donde solo usan lo mínimo y esperan como que las condiciones adversas pasen. Y recién cuando las condiciones, digamos, se pongan más favorables, como que surgen a la vida, digamos, como consumiendo muy poco, necesitando muy poco, gastando cero gasto emocional, cero, que en verdad es algo que aprendí un poco de enferma, digamos, como de historia como de enferma, ¿no? Como de esa cosa de cerrarte. Mm. Pero que bueno, que estoy un poco así, como medio en criptobiótica. Supuestamente los sea monkeys, ¿te acordás de los sea monkeys que teníamos de chicos? Sí, sí. Supuestamente estaban en criptobiosis y cuando les tirabas agua, volvían a la vida. ¿En serio? Yo pensé que era plástico. Bueno, supuestamente no, no sé. Eran como algo que tenía como un 0,1 de vida. Era un Entonces fraude total. estás así en estado de cacún. Estoy en estado de cocoon, pero me sirve. Y el humor me sirve también, me salva bastante. Sí. Como, bueno, Yo siempre, pero estoy un poco intoxicada, pero me parece que vos consumís más que yo, en realidad. es que sí, y también, también yo sigo trabajando. O Bueno, sea, sigo eso, consumís trabajando, realidad. entonces te obliga de alguna manera Sí, o sea, al trabajar seguir trabajando en el diario, sí, te obliga de alguna manera a tener algún tipo de conexión. Lo que sí te claro. recomiendo, si lograste zafar de la conexión, es mantenerte así, porque es totalmente Mi única adictivo. conexión es con las clases que doy como así, como nosotras, y soy muy chanta, porque por ejemplo viene una alumna y me dice, tengo un texto sobre la cuarentena y otro sobre un cuento infantil. Vamos al infantil, le digo. Les digo, no, chicas, la emoción se sirve fría, escriban después de la cuarentena, pero en verdad porque no quiero saber nada, porque incluso en sus propias crónicas me puedo enterar cosas que no quiero Que saber. no, sí, Claro, sí. entonces Pero me es que son preservo las su... dos cosas, es un poco el mecanismo así de decir no quiero y otro poco, para mí, no entrar como en el frenesí del registro digamos, la sociología de la urgencia, ¿no? O sea, es como, no se puede escribir en la urgencia, y menos cuando es una urgencia de estas características, y menos cuando no sabes nada, me parece. O sea, está bien, quiero decir, Sí, sí. entiendo la necesidad de catarsis y del testimonio de la primera persona, casi como como un diario, y hacerlo público. Sí, Pero me parece que también hay que tener cuidado del exceso de eso. O sea, me totalmente. parece tóxico eso. O sea, para uno como escritor, creer que es súper importante lo que le pasa a uno, digamos, ¿no? O sea, como
y para los demás también, o sea, no sé si es un momento de cargarle las angustias propias, o sea, Igual, para igual los yo pienso esto que decís vos, pero debo decir que el otro día creo una alumna también me dijo, ay, leí un texto así como muy catártico de alguien y me hizo muy bien, porque me sentí identificada, como que no era la única. sí, sí, Con lo cual, probablemente sí. sí, como que hay gente que le funciona, ¿viste? Y también lo que pensaba ayer, justo hablando con mi amigo Fabio, es en qué será la mitología posterior, ¿no? ¿Qué se dirá de estos tiempos? Tremendo. Fabio me recordaba esa especie de frase paradojal creo que es de Sartre, que dijo durante la ocupación nazi, que durante la ocupación nazi nunca fuimos tan libres. Mm, ¿No? Como, ¿qué se dirá de esto? sí. Nada. Y al mismo tiempo la sensación, mi sensación es, ojalá no se diga tanto, ¿no? Ah, sí. Porque yo no lo Porque voy a leer. me doy cuenta que no tengo mayor interés en vivir momentos históricos. No. No, justo lo único que leí hace 1 o 2 semanas fue, que leí entero, digamos, fue Matadero 5 de Vonnegut, que nunca lo había Ah, mira. leído, que es sobre el bombardeo de Dresde, y cuando empecé dije, no, esto, la verdad que es una novela alucinante, a mí me pareció alucinante, escrita desde la sátira, o no sé si la sátira, lo que él hace, Saki es más sátira, esto es como, bueno, lo Vonnegut, ¿viste? Esa cosa rara que él Sí, hace, pero con muchísimo humor. Claro, porque Vonnegut fue prisionero alemán durante el bombardeo de Dresde, tenía 22 años. sí. ¿Cómo sobrevive la cabeza de alguien ahí, no? Yo creo que y nada, y cuando vuelve a Estados Unidos, como 10 años después, escribe Matadero 5. Nada, igual no estoy para leer mucho, pero ese, digamos, como uno tiene la distancia, además no estuvo ahí. Al no haber estado ahí, creo que hay algo que te cobija en la lectura, que no es el haberlo atravesado. No sé cuánta gente que estuvo en el bombardeo querrá leer esa novela, No, ¿no? claro, eso es Eso. también, o sea, es como, bueno, a Por ahí mí algunos leer, de estos diarios que se están escribiendo el día de mañana para gente que no atravesó, están ok. Pero yo a no mí quiero. creo que hay algo de leer la biografía de estas mujeres que vivía en un mundo tan terrible que me tranquiliza, de alguna manera, es como Bueno, a decir, mí me bueno, pasa eso también. Digo, bueno, ya pasó. Digo, bueno, hubo una peste y duró 1 año y medio y bueno, ya pasó. no pasó, o sea, ya, qué sé yo, o sea, esta gente, digamos, su marido murió a los 46 años de un corte en una pierna, no sé, después de una batalla contra los turcos, y ahí están. No, no, hay cosas terribles, ha habido cosas terribles y el otro día leía una nota, creo que del New York Times, que decía que en verdad el miedo no era tanto a la extinción de la raza, a perder la raza humana, sino a la pérdida de lo que nos hacía humanos, ¿viste? Sí, Pero bueno, no sé, también creo que es un poco exagerado pensarlo así, ¿no? Bueno, es como un buen título, pero sí, pero no sé. Yo con los besos, por ejemplo, con no dar besos, no tengo ningún problema porque nunca me gustó dar besos. feliz, No vuelo feliz, hace años, ya lo sabes. feliz, feliz y Así que, no, bueno, eso es como cuando uno piensa muy digamos, en uno y dice, bueno, la cuarentena para mí no es tan grave porque tengo una cuarentena burguesa. sí, yo también, Obviamente tengo cuando casa, empiezas a salirte de... casa, patio, etcétera. Exacto. Pero sí yo tengo la clara sensación de una especie de, y con esto podemos ir cerrando para no Sí. ponernos demasiado dramática, pero la clara sensación de una falta de carácter importante. Es como, falta de ¿No? carácter quiero decir, no es que durante mi vida no haya pasado crisis personales y crisis nacionales importantes y crisis económicas y todo, pero Sí. siento que ninguna me preparó para para este momento. Y todos los días me pregunto por qué, digamos, porque creo que tuve otros momentos de fragilidad personal y nacional, quiero decir. Pero Sí. hay algo de la escala de esto que Sí. que me perturba de otro modo, Y quiero sí, decir, sí, ¿no? por ejemplo, Fabio, que es este amigo mío, que bueno, vos lo conocés, que es una persona completamente eremita casi,
yo cuando le digo, Fabio, vos debes estar re bien, porque la vida para vos es esto, me dice, no, necesito una afuera que funcione, para yo poder hacer mi vida de eremita. Y bueno, me parece que lo que está Bueno, diciendo es eso, de afuera que funcione. es que con eso volvimos al principio, ¿no? O sea, el tema del encierro. El encierro puede ser creativo porque es una decisión, porque vos Sí, tenés una sí, es afuera al que podés creativo. volver. Ahora no, en este momento no hay una afuera al que podemos volver. Entonces por eso es tan angustiante. Y por eso nada, lean a la Condesa Sangrienta, que es un libro Que te saca y te hace ver que hay cosas peor. que te saca Siempre totalmente. comparar con alguien peor está bueno. Sí, ese es lo mejor que Es me lo pasó más. en estos días. Voy a leer, es más, me obsesioné un poco y creo que voy a leer toda la historia de Hungría. Perfecto. Bueno, pero yo te voy a mandar los CDs de Mildred. Eso, Dale. Bueno, amiga, seguimos por WhatsApp. dale, Te como mando un todos beso los grande. días. Chao, te Adiós. quiero.